Cada miércoles es una oportunidad para tener con nosotros a la comunidad peregrina encarnada en su líder, en la cabeza, ¿verdad? De más que una empresa, más que un grupo, es toda una, vamos a decir como un movimiento, ¿verdad que sí, Leonela? Se pudiera llamar nuestro Claro. hermano Waldo Brea con nosotros, como siempre compartiéndonos todo lo relacionado con este maravilloso esta maravillosa experiencia de rezar con los pies, como él mismo Claro, le llama. de movimiento. Así mismo. Gracias Jorge, gracias Leonela, gracias a todos los ruteros que esperan y que participan de este pequeño espacio peregrino. Claro que sí. Claro, bienvenido Waldo nuevamente. Con esa presentación yo no estoy pensando ya en el 2028. Palabras clave como movimiento, líder. Vamos a ir al paso, vamos a ir al paso. O si simplemente es que estamos peregrinando. Claro, Peregrinando. es parte de la iglesia en movimiento. Pues aquí estamos nuevamente, señores. Estaba viendo las noticias de turismo religioso y veo que están publicando ahí el destino de Latinoamérica que más turistas recibe por turismo religioso. Lo mismo que decir peregrinos. ¿Cuál Y es? yo estoy sorprendido con el número de personas que acaba de publicar hoy. Es una publicación de la prensa mexicana de hoy. ¿Y Habla cuál de es que ese lugar? está diciendo que México recibe 40 millones de Wow. visitantes por turismo religioso. Oh, mi Dios. ¿En serio? A mí mismo, que soy alguien que de alguna manera sigo el tema, me parece sorprendente. Me parece sorprendente porque estamos hablando de que para el año jubilar los numeritos son 30 millones durante todo el año jubilar en Roma. Sí, sí. Entonces estamos diciendo que un 25% más, un 33% más que Roma. Yo estoy Wow. sorprendido, pero eso acabo de leerlo hoy en la prensa internacional, que Wow. México recibe 40 millones de visitantes por turismo religioso. He quedado sorprendido. Sí, No sé si alguno de realmente. los oyentes tiene alguna opinión. Sí, porque uno como que casi, o quizás de República Dominicana no sea uno de los países más recurrentes en el peregrinar hacia allá. Pero uno como que casi no escucha aquí gente de que va para México. No, realmente sí. De hecho, tenemos una salida a México ahora en el mes de noviembre. Déjame anunciártela. Y México siempre es un país que siempre tiene algo. Tú puedes ir a México 20 veces. Claro, hay una Y riqueza siempre lo va a pasar cultural. bien. Es un país con el que tenemos una gran conexión. Yo creo que culturalmente los mexicanos conquistaron Latinoamérica. Y eso fue gracias al cine en los años 40, 50, 60, gracias a la televisión en los 60, 70, 80, a la música, quién sabe desde cuándo estamos oyendo. Fíjate que los abuelos crecieron y se enamoraron oyendo ranchera y nosotros todavía estamos oyendo ahora. Hay unos nuevos por ahí. Sí. Sí. Sobre todo porque los mexicanos son muy nacionalistas y eso ayuda mucho a que su cultura y todo lo que tenga que ver con su país se expanda mucho en el mundo. Yo siento que sí, y también religioso, en el marco religioso. O sea que nosotros quizá lo que no somos es tan guadalupanos, nosotros somos más altagracianos. Exactamente. Y eso sí yo te lo Ok. compro, pero cada vez que yo he ido a la Basílica de Guadalupe, no importa Hay la fecha, dominicanos. no importa la fecha, sí, hay grupos, o sea, normalmente vamos con grupos dominicanos, pero hay otros grupos y hay mucha gente de todas partes del mundo, no solamente de Latinoamérica. Mucha gente de Europa también, ahora que estoy pensando, pero me ha sorprendido lo de Pero, los 40 Waldo, millones de pero yo visitantes. casi uno no escucha así, como que la gente dice de que voy Dice, para México. Dice, señora, ni David Collado. No, el tema yo siento, bueno, quizás no sea tan alto como, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay destinos que suenan mucho. Por ejemplo, Colombia es un destino que suena Sí, mucho. que la gente dice, voy para Colombia, voy para Colombia. Pero México es constante. O sea, desde siempre, y a México siempre hay, ya sea por temas turísticos y también hay una gran presencia laboral profesional, mucha inversión mexicana aquí también. Entonces, sí hay mucho flujo de Quizá no hacen visitantes. tanto ruido, pero van. Hay mucho flujo de Interesante. visitantes y nosotros, si usted quiere ir a México, pues mire, tenemos varias salidas interesantes a México.
hay una salida que voy a comentarla aquí porque podemos hacer, Ay, ay, ay. vamos a hablar de acuariofilia por un día. Ah, pero es una salida interesante. Mire, tenemos una salida normal, regular. Ajá. Vamos a ir al DF, vamos a ir a Guadalajara, a conocer todos esos lugares emblemáticos de ambas ciudades, incluyendo también toda la parte religiosa. En Guadalajara usted se va a sentir como en Santo Domingo. Realmente, Sí. Guadalajara tiene muchos, prácticamente, Guadalajara fue fundada por colonos que habían vivido en Santo Domingo y que directamente cayeron Wow. en Guadalajara a fundar. Viajaron de aquí allá a fundar. No es, incluso los clérigos también, no es como el DF, que sí fue una ciudad que se forjó, digamos, ya más en la batalla, una cosa, porque el DF era un centro urbano muy grande de los indígenas, que se convirtió y luego se construyó la Ciudad de México allí. Pero tenemos esa salida en noviembre, todavía tenemos a tiempo. Hace falta visa americana. Ese Sí. quizás es el elemento Sí. que quizás hace que no sea tan tumultuoso los grupos, pero sí que hay muchos grupos a México. Y luego tenemos un grupo bastante especial, no es religioso, pero es interesante. Si a usted le gustan los pececitos, Ah, sí. si a usted le gustan los guppies, los betas, los colepadas, Pero ¿cómo así? tenemos una Waldo? salida al evento de acuariofilia más grande de Latinoamérica. El Wow. Aquafest, que va a ser allá en México, es un fin de semana nada más de pescadito. Y si usted es de esa gente que toda su vida ha criado pececitos y vive viendo videos en YouTube y tiene 2, 4, 5 peceras en su casa, Esta es su oportunidad. esta es su oportunidad. No es caro porque son pocos días, son un fin de semana. Y vamos a visitar también dos lugares súper interesantes, que son los mercados de peces, todos los mercados de peces más grandes. Wow. El acuario de Morelos y el de Michuca, son dos sitios gigantes, ¿no? Entonces, y por supuesto el evento que se llama Aquafest. O sea que tenemos dos salidas, una religiosa, peregrinación, y otra temática. Temática. Una salida temática en noviembre. Así que hay de todo, bien. del gusto para todo el mundo. O sea que Claro, eso está interesante. puede ir con la esposa y después se queda el fin de semana para ver los pececitos también. Yo creo que es interesantísimo. Bueno, a mí me gustan los pececitos. Es verdad. Waldo de los amantes de... Pero, no, de verdad, va a ser un grupo bastante interesante. Yo estoy muy animado con ese grupo, me parece súper interesante, porque es algo, de Son verdad, son de esos hobbies Sí. que transmiten mucha paz, la gente se crece como persona también y Sí. no todos son gallos y perros. Sí, sabe que ver los peces es muy relajante también. Y cuidarlos también, es un evento educativo con los muchachos y todo eso, aprender a tener responsabilidad del otro, muchos elementos de trabajo en equipo, hay muchas cosas bonitas, aprenden biología. sí, De sí. todo un poco, ¿eh? Claro. Pues mira, después de esa salida, tenemos la salida a Perú este mes, ya en una semana se van los muchachos para Perú. Tenemos que traer a Romer después de que vayamos a Perú. Romer es parte de nuestra comunidad y él no sale mucho en cámara, pero él ya es, creo que la cuarta vez que va a Perú con grupos y está muy animado y yo digo que ya él es que sabe, conoce mucho Todo el el destino. asunto de Perú. Entonces, cuando vengan de allá, a fin de mes, la salida es el 21 al 29. Si usted todavía quiere sumarse a Perú, estamos a tiempo. Simplemente tiene que escribirnos lo antes posible porque hay que hacer muchos arreglos. De hecho, Perú, esos grupos tienen mucho, hay que hacer muchas cosas con mucho tiempo. Esa entrada a Machu Picchu, todo lo que es la organización, ¿no? Es una organización que implica una logística, ¿no? Pero todavía, si usted se suma, todavía en este momento puede hacerlo. Así que Y no necesita visa. del 21 al 29 de septiembre nos vamos para Perú. Yo no voy a estar, pero sí van a estar, en este caso viaja Romer con el grupo y sí, también Lima, Ica, Huacachina. Realmente es un lugar, es una peregrinación
porque es un grupo religioso. También van a visitar, pues bueno, los lugares religiosos en Lima sobre todo, Santa Rosa de Lima, toda la parte del convento de San Francisco también, que es todo colonial, Claro. una herencia colonial como nosotros también compartimos aquí. Recuerda que Lima, como Santo Domingo, como en cierto modo Cartagena, fueron ciudades que fueron, bueno, Lima y Santo Domingo fueron, tuvieron real audiencia y todo eso, tuvieron universidad. Son ciudades bastante, con mucha historia. Entonces, tiene historia, tiene comida, tiene santos, tiene religiosidad popular, tiene naturaleza. ¿Qué usted espera? Llámenos, que nosotros le conseguimos, le conseguimos el préstamo. No necesita visa, y si el pasaporte está vencido todavía hay tiempo para renovarlo, así que llámenos, que tenemos el asiento y la habitación para usted en ese grupo que va a Perú del 21 al 29 de septiembre. Muy bien. Para el mes que viene, no sé si ustedes sabían que la comunidad peregrina tiene un patrón. Bueno, no sabía. Tiene varios patrones. De hecho, nosotros tenemos un patrón, un santo patrón oficial, ¿no? Que es San Juan Pablo II. De hecho, nosotros consideramos la fiesta de San Juan Pablo II como nuestra fecha de fundación, que realmente nunca quedó claro qué día fue que... Esto es como cuando usted se metió en amores, pero no hubo una fecha realmente. Entonces, o quizá, o también pasó que habían 2 fechas. O tú no te acuerdas realmente cuál fue. O habían 2 fechas también, la fecha que ustedes saben qué es y la fecha que ustedes le vendieron a la familia. Ay, Dios mío. Bueno, con el caso de la comunidad peregrina, nuestra fecha es la fiesta de Juan Pablo II. En octubre. Este es nuestro aniversario, entonces vamos a tener un encuentro de peregrinos. Así que yo espero que ustedes saquen tiempo, lo pongan en agenda, porque vamos a tener un encuentro de peregrinos, claro. Vamos a vernos las caras, hablar un poquito, hacer los cuentos de los viajes, aunque sea los mismos cuentos, no importa. Que se quedó, que se lo dejó la guagua, que subió al Peñol y después no podía bajar. Ay, se puso malo. Que la comida le cayó mal. Toda esa historia vamos a volver a hacer en ese encuentro de peregrinos. Tenemos otros yo les había contado que también tenemos un proyecto de jóvenes que se llama Egeria. Ya de por sí, Egeria es un nombre que evoca a la primera peregrina a Tierra Santa. Sí, es una señora que fue en el siglo IV hasta la Tierra Santa, desde algún lugar cercano a Galicia. O sea, que recorrió prácticamente toda Europa hasta llegar a lo que hoy es Jerusalén. Pero ese grupo de jóvenes tiene también, o sea, van caminando de la mano o mirando hacia Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Ambos fueron canonizados este domingo. Algunos de nuestros peregrinos que estuvieron allá, yo les había contado que yo en abril fui. En abril fui, esta vez ya no fui yo, pero sí tuvimos algunos peregrinos que estaban allí en Roma viviendo la experiencia, ¿no? Y de verdad que debí de haber organizado para contactarles probablemente y que pudieran dar su testimonio. Pero yo desde ya les digo, o sea, transmito lo que he conversado, la gente ha estado muy contenta y es impresionante. Pienso, Pier Giorgio Frassati es alguien que nosotros hemos estado mirando por el tema de las jornadas. La jornada de la juventud, varias jornadas de la juventud han tenido dentro de sus santos patronos a Pier Giorgio Frassati, sin haber sido canonizado. De esos modelos que tú mirabas, yo estoy oyendo hablar de él más o menos desde el 2008. Fue cuando lo conocí. O previo al 2008, porque el 2008 fue Australia. Y para esa jornada fue que yo comencé a escuchar de este señor y luego ya he tenido, porque él murió hace prácticamente 100 años ya. Sí, exacto. Un joven interesante. Y luego entonces, pues prácticamente ahí acababa de morir Carlo Acutis. Y son dos figuras que de alguna manera, bueno, ya Carlo Acutis es mucho más cercano, más reciente, y cada vez que vamos a Asís, cada vez es más importante ir a Carlo Acutis. Los primeros años nosotros lo incluíamos en el programa y algunos peregrinos de edad no sabían tanto quién era. Hoy en día
es algo que escucho con frecuencia en los peregrinos que viajan a Roma, sobre todo los que han ido al jubileo, que quieren incluso, ver. sí, no, y te comentan, tengo algo, no sé por qué, pero me llama mucho la atención ese muchachito. Sí. Ese muchachito y yo tenemos algo. Sí. Me decía una peregrina de edad madura. Sí. Y bueno, pues finalmente ya sí se consagró, Sí, se realizó canonizó, claro. la canonización, 2 nuevos santos y nuestro equipo, nuestro programa de Egeria, lo hemos confiado a la intercesión de estos 2 santos que caminan junto a nuestros muchachos, ¿no? La idea es que también son 2 muchachos que también, aunque son muy recientes, pero también, sobre todo, pero Giorgio Frassati era un tipo que vivía en la montaña, le gustaba andar, ¿tú entiendes? No era muy sedentario que digamos. Carlo Acutis, el pobre, falleció tan joven. Sí. Pienso que era una vida... Habría que ver a dónde habría llegado ese muchacho. Sí, Pero a veces Dios, a lo que son muy buenos, se lo lleva temprano. Sí. Y eso fue, yo creo, lo que hizo con Carlo Acutis. Sí, en fin, los testimonios de la gente que estuvo en Roma, ya no hace tanto calor, pero sigue haciendo calor. Sí, porque el mes pasado la cosa estaba peliaguda, pero sí, la gente pues disfrutó, se disfrutó. Realmente yo pienso que se disfrutó hasta más que en abril, porque en abril se esperaba la fiesta era el jubileo de los adolescentes y la canonización de Pier Giorgio Frassati había sido para el 3 de agosto en Tor Vergata durante el jubileo de los jóvenes y al final ninguna de las 2 la hicieron allí, sino que las 2 se movieron para este día. Entonces como que ya la gente que fue había ido solamente para eso, ¿no? Y realmente pues la ciudad se respiraba un ambiente de alegría y vamos a ver cuál será la próxima parroquia Carlo Acutis aquí. Ay, exactamente, ya estuve viendo ya en una parroquia no sé si en Panamá o en qué país latinoamericano, que ya se va a designar con el nombre de Carlo Acutis. ¿Cómo? No, déjame decirte que a mí me sorprendió cuando estuve en abril, varias parroquias Carlo Acutis que hicieron su peregrinación. ¿Cómo? Viajaron para la canonización final. Ya todos sabemos la historia, ¿no? Wow. Pero varias parroquias en los Estados Unidos que se llaman Carlo seguro Acutis. se llamaban Beato, ¿verdad? Y después ahora claro. Ah, pero bien. Bueno, muy había bien. muchas Juan Pablo II también Desde antes. prácticamente desde que él falleció. Sí. Pero realmente las redes sociales, vemos en los medios, o sea, este acontecimiento de Carlos Acutis ha sido algo como que ha trascendido, incluso fuera de la iglesia. O sea, la gente como que ha quedado así como... O sea, yo realmente digo que esta canonización de este joven va a marcar algo importante en la iglesia. O sea, a partir de esta canonización. Incluso es poco común, pero muy poco, yo creo que se podría contar con la mano, canonizaciones donde la madre del que está canonizando esté ahí. Sí, es difícil. O sea, es algo grande, porque es que es súper difícil. Es un elemento, y es un elemento que los que estaban allá no lo vieron como los que no estuvimos. Ellos ni se dieron cuenta de la mamá, ni nada, porque imagínate, yo estaba ahí en la Plaza San Pedro con 100,000 personas Sí, más. porque no es, por ejemplo, lo que nosotros pudiéramos entender de que la van a tener en una zona especial, que la van a poner a dar un discurso. No, y incluso aunque hubiese dado, cuando tú estás en la plaza, es otra cosa, ¿no? La vivencia es otra. Claro. Y además, si no hablan, sobre todo si no hablan italiano, va a ser... Pero Carlo Acutis tiene 2 elementos que me llaman la atención. Primero, el tema de su edad. O sea, primero, no se espera que los padres nunca entierren a sus hijos. Y segundo, tampoco tú esperas que los padres vayan a canonizar. A tu canonización. A la canonización de un hijo. Esto es algo sumamente extraordinario. Sí, o sea, normalmente un proceso de canonización conlleva décadas. Sí. Y hemos visto que en los últimos años, claro, los tiempos han cambiado. Y ya
el mundo no tiene que esperar tantas décadas para probar algo, ¿no? Yo creo que la santidad se reconoce. Hay gente que muere con olor a santidad, ¿no? Sí. La otra cosa es que yo no sé, pero ahí estaba no solamente la mamá, ahí estaba un señor, no sé si él es indio o pakistaní. A ver, hay que comenzar primero por otra señora que cuidaba a Carlo Acutis cuando era un niño. ¿En serio? La señora era polaca. Recuerda que, bueno, hace 20, 25 años, la verdad es que los polacos estaban buscando trabajo en Italia, en España, en Irlanda, sobre todo en Irlanda. Tengo muchos amigos polacos en Irlanda, que vivieron en Irlanda, pero ya los polacos están de regreso a Polonia, porque la cosa se ha puesto buena en Polonia. Okay. Mejor que en esos países está la cosa. Entonces, esa señora que cuidaba a Carlo Acutis es quien comienza la evangelización de ese muchachito. Y es él que le dice a papá y a mamá que lo lleven a misa. Entonces, ellos comienzan a ir a misa. Eran católicos. Igual que cualquier italiano, igual que normalmente un dominicano es católico. Sí. Pero ellos estaban un poquito alejados. No eran practicantes, pero el muchacho comienza a pedirle que la lleven a misa. Y es a partir de esa polaca que los polacos son la reserva de la cristiandad. Señores, los polacos son la reserva de la cristiandad. Anoten eso. ¿Cómo? En esa Europa, islamizada, los polacos tienen todavía muchas cosas que darnos. Esa señora evangeliza al muchachito. El muchachito comienza y la mamá comienza a estudiar teología para responderle la pregunta al muchacho. Wow. Y se mete en la iglesia, en la parroquia, en un curso de teología, y se mete en no sé qué cosa, y se involucran en la comunidad. Y por ahí comienza ya el testimonio, ¿no? Pero hay un señor que trabaja en la casa también, porque ellos eran de clase media, ¿no? Tenían la niñera, el señor era indio o pakistaní, estaba ahí también. Y de alguna manera Carlos evangeliza al criado, era un criado. Realmente yo no sé si él lavaba el carro o si cocinaba o qué era lo que hacía. Pero era un criado de la familia Acutis que fue evangelizado por el muchachito. Eso es bonito porque gente de muy cerca tienen testimonios que contar del niño. Pero y no cualquier testimonio. Exacto, un testimonio de primera fuente, de primera mano. Y toda esa gente junta ahí, y eso es algo bonito. Entonces, tú dices algo interesante. No todas las canonizaciones tienen el mismo punto. La mayoría de las canonizaciones tienen un impacto cercano. Por ejemplo, la madre Leonela, de las hermanas Leonisas, tremendo ejemplo. Está muy creativo. Que fundaron colegios en Sabana de la Mar y en Santo Domingo Este. Exacto. Entonces, de alguna manera, tu atmósfera, tu círculo de influencia está ahí. O tú tienes, por ejemplo, a alguien que tiene un impacto nacional. Por ejemplo, en octubre, que se va a canonizar a José Gregorio Hernández, el médico del pueblo, el médico de los pobres, que realmente todo el mundo lo conoce en Venezuela, pero lo conocen más por el tema de la santería, porque usan la estatuica esta de... Yo recuerdo chiquito, en mi casa había un señor así con un saco negro. Sí, claro. Con un saco negro que te miraba cuando tú pasabas. San Gregorio, así que a todo el que usaba un sombrero así le decían, tú te pareces a San Gregorio. Pero no era santo todavía. Sí. Bueno, eso tiene un impacto a nivel de una nación, pero Carlo Acutis tiene un impacto a nivel de una generación. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando y por eso es que vemos esto. Pero también lo ha juntado con Pier Giorgio Frassati, que es una persona que hay que ver su testimonio, porque primero es un joven que tuvo, pues bueno, una vida más larga, tuvo la oportunidad de dar más, escribir más, dejar más legado, pero también es un joven que vive en una época de mucha, una transición, un cambio de época, que fue ese principio. No sé, entiende mucho quizás los que nos están oyendo, no quiero aburrir a la gente con eso, pero el que viaja mucho ve mucho y aprende mucho. Claro. Siglo XX, las primeras décadas del siglo XX fueron de total transición. En Italia surge el Estado italiano, surge el fascismo, surge Mussolini, desaparece Vittorio Emanuele, el rey. Italia se
se convierte en una sola, se unen todos los estados, se reconoce el Vaticano como estado, se le reconoce la... Todo eso pasó en esos primeros 20, 30 años del siglo XX. Y este señor vive en las 2 primeras décadas, o sea, su vida en esa época, ajá, en que era una Italia muerta de hambre, que todo el mundo estaba saliendo corriendo, que los barcos salían llenos de gente y a ti no te importaba saber para dónde tú salías. América. Tú podías caer en Nueva York o podías caer en Nuevos Aires, pero salía. Entonces por eso tenemos italianos que salieron y una familia, porque quedaba partida un pedazo en Buenos Aires, otro pedazo en Brasil y otro pedazo en Nueva York o en Boston. Pero los italianos salieron por montones en esa época. Y ese Prigioniero Frassati tiene toda esa vida de santidad, pero en un contexto que probablemente hoy, con mucho internet, pero estamos viviendo algo parecido. Exactamente. Y nos hemos ido de los viajes, pero es que eso es lo que está pasando. No, claro. La gente muy contenta. Y qué te digo, todavía algunos que se mantienen, que han hecho post-tour después de la peregrinación. Y quiero decir también que todavía tenemos oportunidad. El jubileo no se ha acabado. El año jubilar termina el 24 de diciembre en todas las diócesis, excepto en Roma. En Roma vamos a cerrar las puertas. Digo vamos porque quizá yo esté por ahí, no sé, estoy pensando estar. ¿Verdad que sí? El día 6 de enero, fiesta de la Epifanía, es que se va a cerrar en Roma. Entonces, nosotros todavía tenemos 2 salidas al jubileo. Si está pensando no dejar pasar este año jubilar, que faltarán 25 años, y señor, usted no sabe si va a llegar el próximo. Para volver. Comuníquese con nosotros, que todavía tenemos 2 salidas para el jubileo. Póngase en contacto con nosotros, que todavía hay espacio. Así es. Qué interesante, yo viendo a Waldo, cómo él habla de toda la historia, de cada país, de cómo estaba esa nación en ese momento. Qué interesante viajar con personas que no solamente te van a decir, mira, eso ahí es tal cosa, mira, esto aquí es tal cosa, sino que te cuenten la historia de, o sea, los orígenes, que te creen como ese contexto histórico. O sea, viajar de esa manera yo creo que tiene una riqueza grande. Es un plus realmente. Y por eso hay que dedicarle a cada destino su tiempo también. Es lo que yo, por ejemplo, con muchos de los que han ido al jubileo este año, le he dicho, mira, si tú vas a jubileo, es Roma. No lo mezcles con tanta cosa. No quieras conocer Europa en una semana. ¿Por qué? Porque primero está gastando mucho dinero. Para que lo digieras bien, para que lo disfrutes. Es que la gente va a decir, no, yo... Un día en Madrid, un día en París, un día... No, al señores. final no fue a ningún lado. Al final tú te pasaste el día caminando para el aeropuerto. Ay, porque Dios aunque sea en Europa, tú tienes que salir, llegar 2 horas o 3 horas antes del aeropuerto. Si vas a facturar equipaje, sabes que cuando salga tienes que esperar ese equipaje. Cuando salga del aeropuerto, en una ciudad que tú no conoces, yo no te puedo llevar de pronto al tour, no, tienes que llegar, aclimatarte, dejar el equipaje, entonces vamos, se pierde el tiempo. Entonces, y en tiempo de temporada alta, mira, en agosto, señores, hubo gente que pagó boletos muy, pero muy caros, por el tema de que no tenían los visados. Entonces dejaron hasta el último momento y a mí me daba hasta pena muchas veces. ¿Por qué? Pero bueno, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Entonces, que claro, tú tienes un año organizándote, pero al no tener el visado, no compraste el boleto y estamos tirando el boleto como si tú hubieras decidido ir a Roma hoy. Entonces... No, es bien difícil, así no, realmente no, así no es. Entonces hay que dedicarle, nosotros cuando asesoramos a un grupo, a una parroquia, a una congregación para armarle una peregrinación, tratamos siempre de que tratemos de sacar lo máximo del destino y conocer, porque sí, venimos por el santo tal o venimos por el milagro eucarístico tal, pero óyeme, tú estás pasando por aquí, mira, en Roma, tú vas al Coliseo, ¿verdad? Y caminas desde el Coliseo, atraviesas los foros romanos. Y caminando de ahí, son 2 cuadras, pero hay 2000 años de historia. Wow. Imagínate. Capa sobre capa. Capa sobre capa. Entonces tú pasas. Tú pasas esos 2000 años en 3 minutos. No, si tú pasas en el carro o tú pasas por el metro por abajo, ni cuenta te diste. Pero si tú vas con alguien que conoce,
Y sobre todo los guías que nosotros utilizamos casi siempre. En muchas ciudades tenemos guías muy buenos. No son de nosotros, trabajamos con ellos, pero son independientes la mayoría. Son de lo mío. Pero son gente muy preparada. Entonces una persona que viene y te pone en contexto, ¿no? Y aquí pasó tal cosa, y aquí pasó tal cosa, y después tal cosa. Claro. Del Coliseo al palacio donde gobernaba Mussolini, es esa famosa calle, se llama Vía de los Foros Imperiales. Es una calle que construyó Mussolini. Te hablo de Mussolini porque fue el que metió a Italia, después también lo metió en la guerra y se acabó todo, pero venía con mucho ímpetu. Y luego así mismo con ese ímpetu se estrelló en la guerra porque se fue del lado contrario. Pero es un referente, ese lugar es un referente. Entonces, es una cuadra. Y al frente está el monumento, el altar de la patria, que está dedicado a Vittorio Emanuel, que fue el rey de esa. Entonces, tú pasas, o sea, estoy hablando de cosas que todo el que va a Roma las pasa, se tira fotos. Y ni idea. Pero si pregunta por lo menos, ahí está Plaza Venecia. Y ahí al lado está una de las iglesias que es una de mis iglesias favoritas de Roma, que es Santa María in Araceli, que es una iglesia que a veces ni se ve muy bien, pero está justo detrás del altar de la patria. Entonces tú dices, óyeme, caminar por Roma, pero vamos por lo menos a leer los letreritos. O ahí con alguien que nos guíe. Eso es muy común, que la gente pasa mucho aquí en todos esos lugares, en el zoológico, en el acuario, que la gente va a los sitios y pasan los sitios, no se detienen a leer las cosas. Andan tan rápido, con tanta presión de verlo todo y de estar en todas las cosas y que el tiempo no da, que lo principal se lo pierden. No, mira, y no tiene que ser solamente historia, porque si no te gusta la historia hay de todo. Claro. El otro día, hace un par de semanas, estábamos en Orlando. Estábamos ahí en la Disney Springs. Ajá. Y yo veo esta fila y yo, pero ven acá, porque tú veas, una gente que se fueron virales con una galletita que yo hace. ¿Cuáles son esas galletitas? Yo no sé cómo se llaman, yo no me acuerdo. Pero eso tiene 3 cuadras de fila el día entero y la noche entera. Mío. Eso es una cosa. Wow. Y no son a peso la galletica. No me imagino. Y en ese lugar, me imagino. 2 son a peso. Entonces tú ves a la gente y todo el mundo anda con una fundita de esa. Y tú dices, si yo puedo pasar por ahí y tampoco me entero. O sea, hay de todo para todos. Claro, exacto. Claro que sí. Waldo, me escriben por aquí, hace un momentico me escribió un oyente, el contacto con ustedes para todos esos viajes que ustedes tienen pautados en este año y demás. Por supuesto, 849-889-7220. 849-889-7220. Quiero hacerte 2 invitaciones antes de irme. Mira. Vamos a ver. Yo no sé si usted sabía, pero si usted no somete su presupuesto antes de septiembre 15, probablemente usted no tenga fondos hasta marzo más o menos, ¿verdad que sí? Sí. Así es que funciona. Tiene que aprobarle en la empresa el presupuesto, hay que someterlo ahora antes del 15 de septiembre. Ok. Entonces, como usted se organiza con tiempo, hay 2 salidas que van a ser 2 salidas, son salidas deluxe, de lujo. Ok. Pero son para gente rutera. El primero es, la Pascua es una época de fiesta. Sí. Entonces, ¿por qué no celebramos la Pascua en un crucero? Ay, Dios mío. Ya entendí por qué. Vamos. Exacto. Ya entendí el deluxe. No, deluxe, pero tampoco crea. Mira, yo estoy sorprendido de que no es tan caro como pensábamos. Ah, sí. De hecho, claro, si lo deja por última hora, le va a pasar lo que pasa cuando usted va a comprar un pasaje a Roma el día en que más gente está volando en el año entero. Sí, sí. Pero ahora mismo está saliendo súper económico. Ok. De hecho, yo te porque es que sale, porque tú tienes la comida. Ahí tú tienes el alojamiento. Sí, porque tiene la está todo diversión. junto, ¿verdad? Lo que no tiene son las excursiones. Y las excursiones no son muchas porque vamos a cruzar el Atlántico en un crucero. Pero dime, esa O sea, es la principal. nos vamos excursión. desde aquí y llegamos hasta Francia, pasando por Portugal y todo eso, en un barco. Y que, Así como claro, Cristóbal Colón, pero este de lujo. y que los cruceros te ofrecen también dentro toda una programación de experiencias. Sí, Por sí, día, experiencias temáticas de diferentes tipos.
O sea que ahí claro no que van a estar tampoco. Realmente hay muchísima diversión y queremos ir a hacer, y estamos invitando a la gente. Recuerde que hace falta visado. Entonces, si usted quisiera saber más de esta, nos vamos al otro día del Domingo de Resurrección. O sea, Celebrar la Pascua y para nos allá. vamos a celebrar la Pascua. Es un crucero intercontinental, transatlántico. Vamos a cruzar el Atlántico, y después volvemos naturalmente en avión. Pero nos vamos hasta Europa en barco. La otra cosa es que tenemos una super salida para las madres. Este año lo hicimos ya para la madre. Nos vamos a Fátima y nos vamos en la fiesta de Fátima el 13 de mayo. Mire que yo he estado, voy a Fátima con frecuencia, es uno de mis lugares favoritos. Sí. Y realmente estar en Fátima el 13 de mayo, Wow. ni siquiera para el que va mucho a Fátima, a veces es fácil. Bueno. Porque no es todo el mundo que No, es tiene el día, el imagino. espacio. Pero el Eso 13 tiene que estar full El ese 13 día. de mayo en Cobado iría. Ahí mismo, Sí. ahí mismo que estaremos. O sea, no, llegamos el No, 12. pero eso, y se puede caminar ese día ahí. Claro, porque nosotros vamos a estar alojados dentro de la ciudad. Dios. Dentro de la ciudad. Exactamente. O sea, en la noche... Pero eso es como ir a Higüey un 21 de enero. pero multiplicado como por los 100. Como por 200. Ay, Dios mío. Muchas cosas. 300,000 personas más o menos. Wow. Entonces, Wow. nos vamos a Fátima en mayo del año que viene, especial para las madres. Yo quiero que las hijas inviten a sus madres y que viajen. Ojalá que también hijos, pero digo las hijas más porque a veces un tema de que, mira mami, nos quedamos en la misma habitación, nos vamos para Sí, allá sí, y quién sabe si nos podemos ir la familia entera. Aprovechen, nos vamos a Fátima el 13 de mayo, es una salida también con cupo limitado, pero eso tenemos que tomarlo ahora porque primero hace falta visa, hay que hacer las reservas con tiempo, entonces necesitamos Sí. que la gente interesada se ponga en contacto al 849-889-7220. Así mismo Claro. es. Y perdón, Jorge, Sí. muchas personas tienen muchos testimonios de que han conseguido algunos milagros yendo a Fátima. O sea que más que ese salir y conocer, realmente es una experiencia espiritual profunda. Realmente sí, es una experiencia espiritual. No solamente vamos a ver Fátima, vamos a ver otros santuarios también. Va a ser un viaje profundamente mariano. Pero sí vamos a estar centrados en la espiritualidad de Fátima, esa figura cercana que se acerca a los pastorcitos, porque es el culmen de nuestro viaje. Pero sí, el viaje vamos a visitar también varios lugares en España, varios lugares en Portugal, incluyendo Santiago de Compostela, que es un lugar que para mí también es llegar a Fátima pasando por Santiago. Para mí es como el camino, o a María por Jesús, o Jesús también nos lleva a la madre. Hay que ver la propiedad conmutativa de la multiplicación. ¿Verdad que sí? Gracias, Waldo, de verdad. Qué maravilloso poder conocer todas estas experiencias, como siempre. Claro. Bueno, vámonos, que Claro. hace falta rezar con los pies. Así mismo es. Amén. Gracias, Waldo. Gracias por estar a ustedes también en la sintonía con nosotros en Ruta. Quédate en la sintonía porque hasta las 7 de la noche tenemos mucho contenido. Esto es En Ruta. En ruta,